¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diplomados de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional de la REAETS y del Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Sonora. Vamos a continuar con esta tercera conferencia marco que tiene que ver, vuelvo a repetir, con hacer una síntesis muy general que a ustedes les permita, a partir de las conferencias que pudieron ver de estos temas, el poder tener algunos elementos, sobre todo metodológicos, que les permitan a ustedes el poder aplicar muchas de estas cuestiones en el ámbito de sus propias instituciones, organizaciones o servicios de salud donde ustedes laboran. Decíamos, nuevamente es muy importante ver que este gran paraguas es el campo de la administración social, ¿no? El campo de la administración social que implica, habíamos comentado, ver a la administración a partir de un proceso metodológico denominado el proceso administrativo, que va a haber diferentes propuestas de diferentes autores y que desde nuestro punto de vista el proceso administrativo articula procesos de planeación, procesos de organización, procesos de coordinación, procesos de dirección, procesos de control y de supervisión y procesos de evaluación, que van a ser fundamentales. Cada uno de estos momentos o de estas etapas del proceso administrativo se convierte prácticamente en un campo de especialización muy importante en esta articulación de la administración social y su proceso, pero también como campos independientes, ¿verdad? Decíamos también que la administración social se va a vincular sobre todo con todos los recursos que una institución, que una organización, que un servicio tiene para que ésta cumpla mejor sus objetivos, sus metas, sus funciones, sus acciones, sus tareas, que están vinculadas siempre a poner el centro al sujeto social, a los derechohabientes, a las personas, y que lógicamente la institución, la organización del servicio, pues siempre tiene que estar a su disposición, ¿no? Entonces decíamos que un tema fundamental que ahora se ha convertido en un campo también de especialización, en un campo de oportunidad y en un campo de reflexión, tanto en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias administrativas, de las ciencias humanas, de las políticas públicas, de la administración pública, de la administración en general, del trabajo social, será el tema de la gerencia social, ¿no? Ya decíamos que la gerencia social va a ser un campo también de oportunidad que implica priorizar el tema de la dirección de institucionalidad, de la habilidad o de las habilidades directivas que se tienen para encabezar una organización, un servicio de salud, un programa de salud, un área específica de una institución que puede ser también de diferente ámbito, ¿verdad? Desde las instituciones del Estado, de los gobiernos, las instituciones públicas, instituciones privadas, en sus diferentes perfiles, que dan una atención social, que brindan elementos, ¿no?, para elevar el nivel de bienestar social de la gente. Las organizaciones sociociviles, ¿no? No son Estado, no son privados, no es un mercado, pero tienen un objeto social y juegan un papel fundamental, tienen un perfil, una figura jurídica que les permite tener un objeto social e incidir en el ámbito del bienestar social. Las organizaciones, colectivos, grupos, movimientos más comunitarios, más sociales, que también juegan un papel importante, que también construyen institucionalidad, organización para poder incidir a el bienestar social. Las instituciones, organizaciones internacionales, y todo esto será entonces muy importante
de reflexionar desde el tipo de forma como se dirigen estas instancias, ¿no? Decíamos que la gerencia social jugará un papel fundamental en la dirección. Se habla de la incidencia, del diseño de política, se habla de la operación de la política, pero la gerencia social es un campo de la administración social que pone énfasis en la dirección de las mismas instituciones, organizaciones, servicios y sobre todo en las habilidades, conocimientos, saberes, destrezas que se requiere para dirigir estas instituciones, estas organizaciones, estos servicios, estos espacios. Y en este día vamos a concluir con una tercera exposición que tiene que ver también con un campo de la administración importantísimo, fundamental. Vamos a llamar un campo que se ha empezado a desarrollar, sobre todo históricamente, en el ámbito de las instituciones de la sociedad civil, pero que poco a poco ha ido también dirigiéndose a su reflexión en el ámbito de la institucionalidad privada, en el ámbito de la institucionalidad pública, de los gobiernos en sus diferentes niveles, del Estado en sus diferentes componentes, en el ámbito comunitario, en el ámbito internacional. Este campo de oportunidad dentro de este gran paraguas de la administración lo vamos a denominar el campo del fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional que va a tener ciertas características, ¿no? Primero lo podemos identificar como un proceso social, porque al final también, lo hemos dicho mucho, pone en el centro al sujeto, pone en el centro sus condiciones de vida, pone en el centro mejorar, ¿sí? Es un proceso también educativo y un proceso político, porque implica construcción de conocimientos, implica visiones, perspectivas, enfoques, opciones, decisiones, por eso es un proceso político, se vincula con actores, y además es un proceso metodológico, un proceso también administrativo, ¿sí? El fortalecimiento institucional, aunque se le denomina fortalecimiento institucional, hace referencia sobre todo a la utilización, a la optimización de los recursos de una institución, pero también puede ser de una organización o puede ser de un servicio, de un programa, de un área, de un colectivo, ¿no? ¿Cómo utilizamos y optimizamos los recursos para que esta misma institución, organización o servicio cumpla más eficazmente, más eficientemente, con calidad, cumpla con sus funciones, pero también tomando en consideración, fíjense, muy importante, a su recurso humano, técnico y profesional, y al recurso humano al que va dirigido sus funciones. Fíjense qué importante, ¿eh? El fortalecimiento institucional implicará una propuesta social, educativa, política, metodológica, jurídica, administrativa, que tiene como objetivo optimizar, utilizar mejor los recursos de todo tipo que existen en una institución, en una organización, en un servicio, para que ésta funcione más eficientemente, más eficazmente, con mayor calidad, pero tomando en consideración como un punto muy central a el recurso humano, técnico, profesional y operativo que tiene esta institución, en diálogo con el recurso humano, con los sujetos sociales, con los derechohabientes que una institución atiende. Ese va a ser el primer elemento fundamental teóricamente y conceptualmente del fortalecimiento institucional. Y va a tener un segundo elemento, el fortalecimiento como una búsqueda, ¿no?, de optimizar recursos de todo tipo para mejorar
para cumplir mejor objetivos, metas y además eficientemente, eficazmente, con calidad, con el equipo, con los sujetos, con el factor humano, con el recurso humano de la institución, pero también con los sujetos y derechohabientes que atiende la institución. Y el otro elemento será que este tipo de fortalecimiento institucional, su nombre lo dice, lo que busca es fortalecer y proponer y realizar una serie de acciones que pueden ser implícitas, que pueden ser explícitas a las funciones de la organización, que nos permitan, fíjense, darle mayor coherencia, darle mayor articulación, hacer embonar los diferentes planos, los diferentes elementos que constituyen una organización. Ese será el segundo elemento fundamental de esto que vamos a llamar el fortalecimiento institucional. ¿Cómo logramos articular, hacer más coherente, entrar, como se dice, hacer más sistemático, entrar en un sistema a esta organización para que sus planos, sus componentes, sus dimensiones, también se le denominan, se articulen mejor y entonces la institución pueda funcionar mejor, pueda evitar desviaciones, pueda evitar errores, pueda evitar acciones que la propia realidad nos define que no necesariamente son importantes de hacer, ¿sí? Y entonces, por eso el fortalecimiento va a tener esta segunda característica, ¿no? Una primera característica es cómo utilizamos y optimizamos los recursos de todo tipo para que la institución funcione mejor. La segunda característica es, además de estos recursos, entrar en sistema, hacerlo más sistemático, los planos, las dimensiones, los componentes de toda organización. Por eso el fortalecimiento institucional cada vez, ¿no?, se convierte en un campo y en un área, ¿no?, fundamental de cualquier tipo de institución para que funcione mejor, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los componentes o estas dimensiones, estos planos que vamos a estar retomando para que embonen mejor, ¿verdad? Que se plantea muchas veces como desviaciones en las instituciones, que no hay una articulación, no hay una sistematicidad entre estos componentes que tienen que ir bien aceitaditos, ¿verdad? Que tienen que articularse, que tienen que embonar bien para que la institución funcione. Hagan de cuenta que el fortalecimiento es un ejercicio de diagnóstico que nos permite ver esos planos y cómo se van relacionando, cómo van embonando, ¿no? Cómo funcionan sistemáticamente, cómo se articulan, cómo tienen coherencia y no chocan, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estos planos? Primero, pues es la propia institución u organización, ¿no? Su perfil, su estructura organizativa, su historia, sus características, el tipo de organización que es. No es lo mismo, ¿verdad?, hablar de una organización pública del Estado, de un gobierno, no es lo mismo hablar de un gobierno municipal, a un gobierno estatal, a un gobierno federal, ¿verdad? Pero puede haber organizaciones de ese tipo. En el caso de México, imagínense en otras realidades donde los estados son más complejos, por ejemplo, podemos tener gobiernos más vecinales, más locales, o gobiernos más allá de lo nacional, ¿verdad?, como en la Unión Europea, por ejemplo. Pues está un gobierno que sería el equivalente al municipal, pero hay gobiernos más pequeñitos, ¿verdad?, vecinales, comunitarios, y además de un gobierno que podríamos decir juega un papel más estatal, más autónomo, un gobierno nacional, allá hay un gobierno supranacional, ¿verdad?, que tiene que ver con la Unión Europea, por ejemplo, una sociedad de naciones. Entonces depende, en el caso de México pues son 3, pero pues no es lo mismo un DIF municipal que un DIF estatal que un DIF nacional, ¿verdad?
hay diferencias. Entonces, hay que ver primero el tipo de institución que es, ¿no? Su dimensionalidad. No es lo mismo hablar de un centro de salud, del IMSS, dentro de atención, ¿no?, familiar, a un hospital general, ¿verdad? Aunque sean del IMSS, aunque sean del ISSSTE. Y bueno, ya no hablemos de instituciones, organizaciones privadas, ¿verdad? Decíamos en esta parte de la gerencia social que tienen relaciones públicas, coordinación interinstitucional, o los actores de la sociedad civil, ¿verdad? Todo lo que no es Estado y todo lo que no tiene un fin de lucro para dar una atención social, sino tiene un fin social, ¿verdad? Y luego lo comunitario, lo internacional. Por eso, la primera dimensión que se toma en cuenta para poder, pues, es hacer un diagnóstico de nuestra propia institución, ¿verdad? Por eso se dice, el primer plano, la primera dimensión de un proceso de fortalecimiento institucional es conocer nuestra institución. Por eso ahí el diagnóstico institucional, pues, es fundamental de hacer, ¿verdad? No es un diagnóstico comunitario, no es un diagnóstico social necesariamente, es un diagnóstico institucional, un diagnóstico organizacional, ¿no? Una investigación diagnóstica de nuestra institución que nos permita ver, ¿no?, estos perfiles, esta estructura organizacional. O sea, por ejemplo, puede haber instituciones que tengan misión, visión, valores muy ambiciosos, y a lo mejor la estructura institucional son 5 personas o 10 personas, ¿verdad? Dices, a ver cómo este perfil de organización. Por eso es muy importante este primer elemento, que es la propia organización institucional. Y se sintetiza metodológicamente en que este plan o esta dimensión en un diagnóstico institucional, ¿verdad? Cumple, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores, la estructura, las políticas institucionales que tiene, su historia, su perfil, la infraestructura, sus relaciones, sus áreas, las jerarquías, las dinámicas, la estructura, la infraestructura con la que cuenta, los procesos, cómo se toman decisiones, cómo se hace planeación, cómo se supervisa, cómo se evalúa, qué metodologías. Ahorita que decíamos en la conferencia anterior, ¿verdad?, elementos que son cada vez más importantes para conocer una institución, su propio proceso de transparencia, de rendición de cuentas, de manejo de datos personales, una serie de elementos que van a ser fundamentales en este primer nivel. Por eso ahí, en este primer nivel o dimensión de la institución, juega un papel fundamental el diagnóstico institucional. El segundo elemento, también muy importante y muy vinculado con esta visión estratégica, fíjense, en el tema de la planeación estratégica, pues va a cruzar prácticamente todo este gran paraguas de la administración, de la gerencia y ahora del fortalecimiento institucional, porque efectivamente uno de los elementos que se toma mucho en cuenta, tanto en la administración como en la gerencia social, pues será el análisis del contexto, ¿verdad? El análisis del contexto normalmente tiene que ver con lo interno de la institución, pero también con lo externo que puede tener muchas dimensiones. Lo externo desde lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional. Por ejemplo, ahorita un tema fundamental en un proceso de análisis del contexto que tiene que ver con cuestiones globales, ¿verdad?, internacionales. O sea, no es un problema que se dé en México. El tema del COVID es un tema transnacional. Pues, lógicamente que el entorno, el análisis del contexto tiene que ir desde ahí hasta donde llegue, ¿verdad? Normalmente el análisis del contexto, ustedes saben, lo que ayuda mucho también son metodologías muy vinculadas a la planeación estratégica, como aquí sería el caso de el análisis FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades y riesgos y amenazas. Ustedes saben, fortalezas y debilidades tienen que ver con lo interno de una institución, de una organización, de un servicio.
oportunidades y amenazas tienen que ver con lo externo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora pues un elemento que se ve más allá de la buena voluntad, el buen desarrollo de una institución, pues es la amenaza externa, ¿verdad? Que es el COVID, el virus, la enfermedad. Muy importante. Entonces, el segundo elemento, después de la propia organización, de su institución, de su servicio, de su perfil, de su naturaleza, de sus características, será el contexto en donde está, ¿verdad? El contexto en donde está. Lo interno, lo externo, y también ahí, muchas veces les digo, el análisis FODA puede jugar metodológicamente un papel como de un diagnóstico, pero del contexto. Ya no es el diagnóstico de la institución. El diagnóstico de la institución tiene que ver con lo interno, pero el contexto tiene que ver también con lo externo, ¿no? Entonces, muy importante. Segundo elemento, el contexto, lo interno y lo interno. ¿Dónde está, ¿no? Esta institución, esta organización, este servicio que ustedes están desarrollando? Luego viene un tercer elemento muy importante que se vincula mucho para algunos autores con la propia institución, la propia organización. Para algunos autores, por ejemplo, para mí, es desmenuzar un poquito más, sobre todo la primera parte, que es la propia institución. Yo hablo acá de el plan, el proyecto, la visión de la propia institución, más allá de su perfil, ¿sí? Por ejemplo, ahora se habla, ¿no? Estaba yo leyendo unas noticias de ahora que el Instituto Mexicano del Seguro Social está trabajando, que es una iniciativa del IMSS Bienestar muy vinculada a la acción comunitaria en salud, ¿verdad? Es una visión muy diferente. Ahora, bueno, por lo menos lo que leí, lo que se ve, de poder hacer promoción de la salud en la comunidad. Cuando normalmente el modelo en el que estábamos vinculados, pues era un modelo donde a la institución de salud, aunque esté en la comunidad, la gente es la que tiene que ir, no al revés, ¿verdad? No la institución va a la comunidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica hablar de un proyecto, de un plan, de una perspectiva, de una visión, una posición? Pues esto que vamos a llevar, el plan, el programa, el proyecto institucional, ¿no? Va a ser fundamental. Les digo, algunos autores lo plantean como que en la institución tiene su propio proyecto y su propia visión. También está bien. Personalmente, a mí me gusta desmenuzar más. Entonces, en la parte más de la institución y de la organización, yo veo más sus características estructurales, de organización, de toma de decisiones. Y en este tercer punto, que es el propio proyecto, el plan, la visión, la perspectiva, el enfoque, ¿sí? Hablo de otro tercer nivel que será el programa de proyecto. Entonces tiene que ir de la mano, ¿verdad? Una estructura, un contexto, un plan, un proyecto. El cuarto elemento, como ustedes van a darse cuenta, empieza a aterrizar esta visión de la institución, de la organización del servicio, y va muy relacionada con las anteriores, pero tiene también su propia peculiaridad y su especificidad. El cuarto elemento serán propiamente las metodologías de trabajo o las estrategias de trabajo, o como ahora se denomina, ¿verdad? Las estrategias metodológicas que utiliza una organización, que utiliza una institución, que utiliza un servicio para poder ofrecer, dar atención y además cumplir con sus objetivos y con sus metas, ¿verdad? Entonces, este cuarto plano va a ser muy importante porque implica las formas de trabajo, los caminos que tiene la institución para poder definir, para poder operar, para poder realizar estas funciones, para cumplir sus metas, sus objetivos, ¿sí? Entonces va a ser muy importante hablar de las metodologías de trabajo, por ejemplo.
en esta idea del proyecto de acción comunitaria del IMSS, yo veo muchas metodologías participativas y colaborativas de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber un trabajo comunitario que no necesariamente sea participativo, ¿eh? Oye, uno a la comunidad desde fuera decir a ver si hace esto. Ahí veo, por ejemplo, un ejercicio más participativo, es decir, una metodología de trabajo, una estrategia metodológica, así ir a promover la salud comunitaria, pero con la participación de la propia gente, ¿verdad? ¿Qué decíamos del fortalecimiento institucional? Estoy oyendo, ¿no? Están haciendo un ejercicio de fortalecimiento institucional. Por lo menos en este ejercicio que yo vi como un ejemplo de lo que está desarrollando ahora en IMSS Bienestar como acción comunitaria. Muy importante. Metodologías o estrategias metodológicas, dependiendo. Pues son los grandes caminos que la institución tiene para poder cumplir sus funciones, su misión, su visión, sus valores, sus objetivos y sus metas. Luego, que decíamos en un primer elemento del fortalecimiento institucional, pues que justamente lo que busca es optimizar o articular, utilizar mejor que sus recursos. Entonces, el quinto elemento fundamental será el tema de los recursos. Cómo se articulan los recursos con la propia institución y su perfil, cómo se articulan los recursos con el contexto interno y externo, cómo se articulan, ¿no?, los recursos con sus proyectos sustantivos, con sus metodologías de trabajo y cómo se utiliza también los recursos para cumplir sus estrategias, ¿verdad? Ahora es muy curioso ver, ¿verdad?, los recursos, por ejemplo, en los hospitales COVID, pues digo, para la gente que está grave, que llega grave, pues hay toda una serie de recursos, de infraestructura, de equipamiento, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa, un área prácticamente de terapia intensiva, con respiradores, con computadoras, con condiciones de temperatura, con condiciones de aislamiento. ¿Sí? Muy importante el tema de los recursos. Ustedes saben, ya lo habíamos comentado también desde la primera conferencia de hoy, los recursos que siempre se articulan a partir de los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos de equipamiento, los recursos de capacitación, los recursos de infraestructura y otros. Ahora, el fortalecimiento institucional también lo que nos permite es identificar no solamente cuando utilizamos mejor los recursos, ¿verdad?, sino también nos ayuda a identificar, a hacer el diagnóstico de recursos que nos permita ver si con los recursos que tenemos nos alcanza o necesitamos más, ¿verdad? Por eso va a ser muy importante, en este caso, todas las metodologías, ¿no?, de diagnóstico de recursos, pero también de procuración de fondos, de gestión de recursos que nos permitan a nosotros, ¿no?, decir, esto tenemos, esto nos falta, ¿verdad? Esto que nos falta, ¿cómo lo podemos obtener? Y hay métodos, ustedes ya vieron en las conferencias, la conferencia muy específica de Claudia Achel, que nos habla de que hay metodología para procurar fondos, ¿verdad?, para nuestros proyectos, para nuestras instituciones, para nuestras organizaciones, ¿no? Ahora, en el ámbito de la administración social contemporánea, es muy difícil decir, no tengo recursos, no hago las cosas, ¿verdad? Tengo este tipo de recursos, pueden ser insuficientes, pero tengo mi plan de procuración de recursos que me van a permitir obtener para, ¿no? El ejemplo muy interesante, pues es el ejemplo de este hospital COVID. Les decía que puso la iniciativa privada en el centro Citibanamex, ¿verdad?, articulado con el gobierno de la ciudad, articulado con el gobierno federal, con otras instancias, pero es al final una forma de gestión de recursos, ¿verdad? No se tenían las condiciones para tener todos los espacios, entonces hace la gestión. Por eso va a ser muy importante el tema de los recursos. Decíamos, el fortalecimiento
se centra en la utilización, en la optimización, pero también en la generación, en la obtención de recursos, ¿verdad? Y ahí, pues hay metodologías que te permiten ver, ¿no?, este círculo virtuoso de la procuración de fondos, de todo lo que es para poder, por ejemplo, ver esos recursos que requiero, dónde los puedo obtener, cómo los puedo obtener, cómo obtenerlos, ¿verdad? ¿Qué requiero yo también para poder obtenerlos? ¿Qué requisitos? ¿No? Normalmente ahora pues, se les da sus recibos deducibles de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto va a ser muy importante, esto ya lo vieron, de hecho, al ratito les voy a comentar, les vamos a mandar varios material, ya tienen los libros, pero ahora viene el tomo 2, 3 y 4, muy interesantes, donde vienen muchos ejemplos fundamentales de el tema del fortalecimiento institucional. ¿Sale? Entonces, quedamos que fortalecimiento implica optimización de recursos, pero también la generación o procuración de fondos cuando no alcanzan, y el poder articular, embobinar bien, ¿no? Combinar bien las dimensiones. Primera dimensión, la propia institución, sus características, perfil, el contexto interno-externo, el FODA, diagnóstico, lo primero, el diagnóstico institucional, análisis FODA, muy vinculado también, ¿no?, esta parte del diagnóstico institucional con lo interno y lo externo, el contexto, la propuesta, el programa, las metodologías de trabajo, las estrategias metodológicas, ¿sí?, que van a ser fundamentales para poder hablar de un fortalecimiento institucional. Y el otro elemento es los recursos, ¿no? Como una institución puede tener objetivos bien ambiciosos y pues no tienes los recursos necesarios, ¿verdad? Ni humanos, ni de infraestructura, ni financieros para decir, oye, yo quiero incidir en toda una delegación, en toda una alcaldía de aquí de Ciudad de México, o en todo un municipio, cuando tienes pues una infraestructura muy pequeña, ¿vale? Todos los recursos, muy importante. Alianzas, lo hemos comentado mucho también, como el ejercicio contemporáneo de administración social es un ejercicio de construcción de alianzas institucionales con diferentes actores, desde los propios actores del Estado, de los gobiernos de diferentes niveles, actores privados, actores sociociviles, actores comunitarios, actores institucionales, ¿no? Entre más alianzas se tenga dentro de una institución para que funcione mejor, pues la institución seguramente tendrá mayores fortalezas, mayor respaldo, ¿sí? Entonces, muy importante, la administración social contemporánea no se puede ver si no existen alianzas estratégicas que lógicamente implican también planeación, implican capacidades de relaciones públicas, de relaciones institucionales en diferentes niveles, ¿verdad? En mi experiencia, digo, yo siempre apelo, una de las primeras consideraciones importantes, pues es pensar las alianzas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque las alianzas estratégicas siempre van a ser una suma, se espera que sea una suma, ¿no? Hay veces que, bueno, en la experiencia no necesariamente así, pueden ser restas también, pero en un planteamiento de fortalecimiento institucional, las alianzas juegan un papel fundamental. ¿En qué? Pues en fortalecer la institución, la organización del servicio que nosotros estamos haciendo. Y las alianzas implican también diferentes niveles, ¿verdad? No todas las alianzas son iguales con los diferentes actores con los que vamos a participar. Hay actores, por ejemplo, que se vinculan a ti, pues, te puedo dar un apoyo, ¿no? Te puedo dar donación, esa es mi alianza contigo. Hay otros actores que te dirán, tenemos infraestructura, tenemos recursos, tenemos formas, por ejemplo, de capacitación, tenemos infraestructura, tenemos equipamiento, depende. Las alianzas también son, por eso, alianzas que tienen diferentes niveles, pero en el fortalecimiento institucional es fundamental. Yo siempre les digo a todos, ¿no?
Sin alianzas no hay buen proceso administrativo, ¿no? Lo que fundamentalmente está en la administración pública, ¿no? Y que de repente es complicado el poder generar este tipo de alianzas, porque hay veces que tienes tus marcos jurídicos, tus marcos institucionales, administrativos que no te permiten, ¿verdad? ¿No? Yo tengo una experiencia que algún día escribiré, hace años, que nos iban a donar unas camionetas, por ejemplo, para un trabajo de asistencia social. Y pues al final, después de todo un trabajo, pues, nos dimos cuenta que era casi imposible. ¿Por qué? Pues por los lineamientos jurídicos y administrativos que en ese momento estaban, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema de las alianzas. Creo que eso es uno de los temas como de fortalecimiento institucional más importantes, ¿no? Desde mi punto de vista. Y luego el tema, otra dimensión que va a jugar un papel fundamental, no solamente en términos prácticos de la administración de un servicio, no solamente en términos operativos, también en términos simbólicos, en términos políticos, en términos como de fortalecer realmente la institución, que es el tema de la comunicación, ¿verdad? El tema de la comunicación también, como en el ámbito del contexto, es una comunicación hacia adentro, muy importante hacia adentro, pero también una comunicación hacia afuera, ¿verdad? Por eso la comunicación institucional jugará un papel fundamental en el ámbito de que las instituciones cada día se fortalezcan más. La comunicación, te digo, hacia adentro, no implica que, por ejemplo, el IMSS que comentábamos, tiene 450,000 trabajadores de diferente nivel, desde los operativos hasta los mandos superiores, 450,000 en todo el país. Lógicamente que el director general pues no va a ir a saludar y va a ir a comunicarse con todos personalmente, pero hay estrategias de comunicación internas, ¿sí? Desde los famosos buzones que ustedes tienen, ¿no? Hasta otro tipo de elementos más técnicos, ahora muy basados en las tecnologías, ¿sí? Las redes sociales y también la comunicación hacia afuera. Esta comunicación hacia afuera que es fundamental. Hay una máxima en el ámbito de las políticas públicas, de la administración pública que dice, ¿verdad? Una buena acción desde la institucionalidad pública o privada, donde sea, que no se conoce, no existe, aunque se haga y se haga bien. Entonces, es un elemento y es un campo de oportunidad fundamental, un campo de desarrollo fundamental, la comunicación institucional, la interna, la externa. La externa, hay niveles también de comunicación externa, ¿verdad? Está el nivel, por ejemplo, ya les decía, de la difusión, que es un nivel de comunicación más externa, pero hacia actores vinculados con la propia institución o con los temas que la institución labora. Y la divulgación, que es un proceso de comunicación externa, institucional externa, pero que va dirigido a actores que no necesariamente están vinculados con la institución, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema de la comunicación como parte de una labor de fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones y de nuestros servicios. Yo creo que ese es un tema fundamental. Les digo, desde el punto de vista práctico, administrativo, pero también desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista identitario, relacional, muy importante, el tema de la comunicación. Y luego viene otro tema muy importante también, que juega un papel fundamental en estas dimensiones de las instituciones, de las organizaciones, de los servicios, que tienen que ver con los conflictos, ¿verdad? Con los conflictos. El conflicto como algo inherente a la vida social, a la vida institucional, ¿no? La diversidad, la confrontación, el poder visualizar cuestiones diferentes, ¿sí? Se reconoce el conflicto, pero un proceso de fortalecimiento institucional lo que busca es también cómo un conflicto se puede solucionar para que no afecte el funcionamiento institucional, organizacional o del servicio específico, ¿sí?
Fíjense qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso vamos a ver en nuestra propia experiencia, que por un conflicto hasta personal o político se puede caer un programa social, se puede caer una institución, se puede caer una organización, se puede caer un servicio. Entonces, ¿qué nos plantea esta visión del conflicto? Pues que hay formas, les llaman por ahí algunos, formas alternas de resolución de conflictos, métodos alternos de resolución de conflictos, ¿no? Estrategias de resolución de conflictos que nos permitan a nivel interno y a nivel externo sacar ese conflicto, identificarlo, pero también buscar que no afecte el funcionamiento de la institución. Y por eso la resolución de conflictos, el pensamiento de resolución de conflictos va a ser un pensamiento muy importante en estos momentos. Por eso el tema ahora de la negociación, decíamos, ¿no?, como un mecanismo de resolución de conflictos, que siempre ha estado, digo, en la historia de la humanidad y de la historia moderna, por así decirlo, pues ahí está para dirimir conflictos, los procesos de negociación, los procesos de mediación, que ahora la mediación se ha convertido en un tema fundamental del fortalecimiento de las instituciones. Ya hay instituciones, organizaciones, servicios que tienen sus propias áreas de mediación de conflictos, fíjense. No solamente dentro de lo que una institución busca, por ejemplo, en una institución de justicia, ahora con este nuevo esquema, ¿no? Bueno, ya no tan nuevo en México, desde ya más de 10 años, pero digo, un esquema de donde ahora se busca que estos conflictos, incluso penales, civiles, etcétera, jurídicos, se diriman vía la mediación, ¿verdad?, antes de pasar a un juicio. Veamos cómo se media y cómo se resuelve el conflicto, temas de conciliación, temas de arbitraje, que van a ser fundamentales para el poder entender esta parte del fortalecimiento institucional. Y lógicamente que ya como un tema más, ¿cómo decirles?, más contemporáneo y una discusión que también ya la vimos aquí en el diplomado, el fortalecimiento institucional se vincula mucho con los temas de innovación social, ¿no? Con los temas de innovación social, que va a ser otro tema que ya desarrollamos, que ustedes ya vieron la conferencia, porque va a ser fundamental de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque se piensa normalmente que la innovación, decíamos, es solamente lo nuevo. No necesariamente. La innovación es ese pensamiento creativo que se aplica para resolver problemas, necesidades, dar capacidad de solución, generar propuestas que pueden ser nuevas, pero que también pueden ser viejas, que en algún momento sirvieron para dar capacidad de respuesta y que ahora se pueden actualizar, ¿no?, y que se pueden también tomar como referencia para el poder fortalecer el trabajo institucional, ¿verdad? Platicaba el otro día con un buen compañero, un buen amigo, un buen colega, y platicábamos, ¿verdad?, como ahora, año 2020, se vuelve a pensar después, ¿no?, de lo que se vivió con la pandemia, pues que era necesario un proceso de educación cívica, que todavía en mi generación de la secundaria llevábamos una materia que se llamaba educación cívica, ¿verdad? Y que ahora, bueno, se tiene que contextualizar, actualizar, lo que se quiera. Pero un elemento innovador ahora, para las generaciones de ahora, es cómo tenemos elementos de educación ciudadana, ¿verdad? Cosa que hace 35 años yo llevaba en la secundaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la innovación, cosas nuevas, efectivamente, cosas novedosas, cosas innovadoras, cosas inéditas que se buscan para que mejoren el proceso
institucional, organizacional, de administración de un servicio, pero también puede haber cosas tradicionales que se retoman y se actualizan, ¿verdad? Y también la innovación tiene una tercera vertiente, y se tiene que ver en el ámbito de la administración social, de la gerencia social y del fortalecimiento institucional, que tiene que ver con cuestiones que existen y funcionan mal, y que uno, como un profesional, administrador social, con una visión de innovación, de fortalecimiento institucional, puede también decir, esto existe, funciona mal, podemos modificarlo también, ¿verdad? Entonces la innovación tiene que ver desde una perspectiva del fortalecimiento institucional con cuestiones nuevas. Hay veces que hacerlo nuevo y generar cosas nuevas es lo más difícil en una institución. Hay veces que no necesariamente, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que jugar con estas tres dimensiones de los procesos innovadores. Lo que puede ser nuevo, lo que puede ser tradicional o viejo y que se puede actualizar porque ya existió e incluso ya está probado, pero lógicamente actualizado, contextualizado, problematizado en un tiempo histórico diferente, y cosas que existen, que funcionan mal y que podemos modificarlas para que funcionen mejor, ¿no? Entonces la innovación va a implicar esto, y la innovación va a implicar también, muy vinculada al tema de la fortalecimiento institucional, el poder cruzar, ¿no? Hacer un cruce de conocimientos o saberes. Hemos dicho mucho, también esto lo vimos, ¿no? El conocimiento científico es muy importante, pero no es el único. Hay un conocimiento social, un conocimiento de la gente, un conocimiento de nuestros derechohabientes, que es fundamental, y el conocimiento práctico, ¿verdad? Entonces la innovación implica articular conocimientos, ¿no? El cruce de conocimientos, y también la innovación incluso tiene mucho que ver con, más que trabajar en equipo, formar equipos de trabajo, ¿no? Que es algo fundamental también en el ámbito de la administración social contemporánea. No necesariamente un equipo de trabajo va a ser un equipo de amistad, no necesariamente. Tampoco está peleado en muchas veces, pero un equipo que tiene una mística, una visión institucional, un planteamiento institucional, una identidad institucional, diagnósticos institucionales, planeación institucional, tiempos y espacios institucionales, miradas institucionales, compromiso institucional, organizacional o de servicio. Entonces, por eso, el fortalecimiento institucional va a jugar un papel fundamental en el ámbito de la administración social contemporánea, y, lógicamente, que el fortalecimiento institucional se convierte en un espacio de oportunidad, en un campo de desarrollo, de oportunidad muy relevante para el trabajo social, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, no es lo mismo hacer un diagnóstico comunitario que un diagnóstico institucional, pero nosotros tenemos la metodología para hacer el diagnóstico, lógicamente en otro espacio, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser importante el hablar del fortalecimiento institucional desde un plano vinculado a la gerencia, vinculado a la administración social, ¿sí? Vinculado al proceso administrativo que cruza la administración de instituciones, de organizaciones, de servicios, en este caso de servicios de salud. En el ámbito de los servicios de salud hay que pensar el tema del fortalecimiento institucional, ¿no? La capacitación, por ejemplo, que en salud se da mucho y que se requiere mucho, pues es un tema de fortalecimiento institucional. De repente, bueno, vemos, ¿verdad? Por algo, muchos de ustedes están estudiando este diplomado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muy, muy importante esta parte. Les vamos a mandar el material de esta tercera conferencia. Y bueno, hoy sábado con esto vamos a concluir, ¿no? 3 conferencias marco, síntesis, bien intensas, muy interesantes. Y les vamos a enviar el nuevo plan de trabajo para el cierre del diplomado. Con esto vamos a tener algunos temas todavía de fortalecimiento institucional. Vamos a ver algunos temas, ¿no? Con esto yo quise abordar, por el tema de la pandemia,
Y vamos después de que veamos estos temas de fortalecimiento institucional, entrar ya a nuestro 9º módulo, que es el módulo de métodos y técnicas del trabajo social en salud. Cosas también muy puntuales. Ahí yo les decía que ya vamos a entrar a una dinámica, desgraciadamente, bueno, pues ya fue de cierre, pero que vamos a ocupar la plataforma Zoom. Ya les vamos a avisar con Ángel y con Elsie. Entonces van ustedes, no vamos a estar todavía en presencial, porque todavía no nos permiten, ¿no?, la apertura del espacio, pero vamos a trabajar en Zoom. Entonces ustedes ya van a tener la posibilidad de ver las exposiciones en vivo, ¿no? Los que puedan, los que no, bueno, también, pero ya van a estar visualizadas para poder intercambiar. Nos vamos a aventar prácticamente todo agosto y una parte de septiembre con el módulo 9 y después ya el módulo 10. ¿Qué implica hablar del módulo 10? Elaborar su memoria. Elaborar su memoria. Nosotros ya les vamos a mandar, yo les voy a mandar todos los, que no es otra cosa que articular sus trabajos, ¿verdad? La memoria tiene una carátula como una memoria de su tesis de licenciatura o de tesis de nivel técnico, con varias características, una pequeña introducción, y luego cada capítulo es su trabajo. Ahorita en esta exposición yo les estoy mandando en el material ya para los trabajos específicamente de gerencia social y de fortalecimiento institucional, que son muy, muy breves y muy aplicativos. Son 5 elementos de la gerencia social para aplicar en su institución, 5 elementos de fortalecimiento institucional que ustedes aplicarían. Acuérdense, módulo 9 ya no hay trabajos. Hasta aquí se quedan los trabajos. Por eso nos va a dar tiempo muy bien de ponernos al corriente todo agosto, para que ya en septiembre les ayudemos y los acompañemos en la elaboración de su memoria final para obtener el diplomado. Una memoria que les decía no es otra cosa que integrar los trabajos con una introducción al inicio, con unas conclusiones al final y con sus trabajos. Capítulo 1, el ensayo sobre trabajo social contemporáneo del módulo 1, ¿verdad? Capítulo 2, el análisis de políticas públicas de salud de su módulo 2. Capítulo 3, el proyecto de investigación que se hicieron para el módulo, ¿no? 3, 4, el plan estratégico, ¿no? Un punteo del plan estratégico que hicimos para el módulo 5, ¿sí? El tema de la planeación, el tema de la intervención, un punteo muy breve de un modelo de intervención en salud que ustedes también hicieron. Luego ya se viene el tema de la administración, que era un trabajito para poder ver también sugerencias en el marco del proceso administrativo. ¿Qué sugerirían ustedes en cada uno de las etapas del proceso administrativo? Luego, gerencia social, 5 elementos de la gerencia social aplicados para mejorar la dirección de sus instituciones, y finalizamos con fortalecimiento institucional, 5 elementos de fortalecimiento institucional que ustedes aplicarían en sus instituciones, en sus organizaciones, en sus servicios. ¿Sabes qué, maestro? Yo creo que aquí hay problema de comunicación interna. ¿Por qué no hay? Yo haría esto. Muy bien, ya llevamos. No, maestro, hay conflicto. Yo creo que por acá. Pues eso es. ¿Sí? Oiga, maestro, ¿sabe qué? Que yo creo que hay problema de recursos. Pues fortalecer esa parte. ¿Sale? Con eso, estos 8 proyectitos, trabajitos, ensayitos que tienen, los vamos a aglutinar. Les decía, en su memoria. Eso la vamos a hacer. La vamos a ir ya trabajando desde... Ahorita quiero que se pongan al corriente de sus trabajos, de todos sus trabajos, ¿no?
Estamos a 25 de julio. Vamos a darles un mes para que ustedes tengan listos sus trabajos y de esa manera ya empezar a hacer su memoria. Acuérdense que el módulo 10 es la elaboración de la memoria, que les digo, va a ser ponerle una introducción, desarrollar sus trabajos, darles una mano, una articulación, mejorarlos, ¿no? En este mes, unas conclusiones sobre los aprendizajes que ustedes tuvieron en estos trabajos, ¿sí? Y con eso vamos a prácticamente concluir. Para la primera semana de octubre, esperemos que ya haya mejores condiciones para que podamos pues hacer un evento presencial, que es lo más bonito, para que ustedes reciban sus diplomas. Les tenemos una sorpresa bien interesante, porque acuérdense, son diplomas que van a estar reconocidos por la REAETS, reconocidas por el Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Sonora, que muy amablemente nuestras amigas del colegio gestionan el reconocimiento y la apostilla de la Secretaría de Educación del Estado de Sonora, y nosotros estamos viendo un nuevo reconocimiento que les va a dar mucho gusto tenerlo, y que es una sorpresa que les tenemos nosotros, ¿sale? Entonces también les vamos a mandar todos los documentos que necesitamos, sobre todo fotografías, cosas de ese tipo, ustedes ya saben, para que en octubre puedan ustedes ya tener, sin ningún tipo de contratiempo, su diploma, y esperemos que haya condiciones pues, para poder hacer nuestra ceremonia de entrega, y si no, pues la haremos a distancia, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. Enterémonos, yo sé que estos 4 meses fueron tremendos para mucha gente, ¿no? Que me hablaba, oiga maestro, yo estoy en el hospital, yo sé, ahorita tratemos en este mes, les digo, del 25 al 25 de agosto, de poder generar un proceso de subsanar toda esta parte, cualquier tema que tengan con los trabajos, dudas, directamente, ¿no? Yo les estoy enviando los materiales, ya con la exposición de los materiales no va a haber tanto problema, y les vamos a enviar ya el plan para poder ver el módulo 9. Vamos a ver algunos temas todavía, les digo yo, de fortalecimiento institucional. Vamos a ver el módulo 9, vamos a meterles ahí un tema de inteligencia emocional en temas de administración de servicios, y que ustedes piensen en hacer ya su memoria. Y la primera semana de octubre estaremos listos para hacer el evento. Ojalá y podamos vernos, ¿no? Ojalá podamos vernos, pero y les digo, vamos a utilizar ya la plataforma Zoom para vernos ya en vivo. Pues muy buenas noches, buen sábado, bonito sábado, y estamos en contacto. Hasta luego, chao.